Compré un condominio de $5,7 en Miami y mi familia me acusó de arruinarlos. Cuando mi hermana fue despedida, esperaban que la salvara con un trabajo bien pagado. Mi propuesta, sin embargo, los horrorizó por completo. Se suponía que debías ayudarme a mí, no a ti misma. La voz de mi hermana Beatriz resonó en la mesa de acción de gracias. Su rostro enrojeció de ira. Todos los pares de ojos en la cena se volvieron hacia mí, los tenedores suspendidos en el aire, el aroma del pavo asado de repente pesado en el silencio atónito. Me quedé sentada, con el estómago hecho un nudo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Todo lo que había hecho fue mencionar, en lo que creía que era una conversación casual, que recientemente había comprado un condominio en Miami, un hermoso lugar con vistas al mar, algo por lo que había trabajado durante años. Pero a juzgar por las expresiones horrorizadas alrededor de la mesa, se podría haber pensado que había anunciado que me unía a una secta. Me llamo Diana. Tengo 32 años y he pasado la última década construyendo una carrera en desarrollo inmobiliario comercial. Trabajo para Brickville Mining, una empresa que se especializa en asegurar acuerdos de tierras y desarrollar propiedades en todo el sureste de los Estados Unidos. Mi trabajo es exigente, requiere largas horas, viajes constantes y una habilidad para negociar acuerdos que pueden hacer o deshacer un proyecto. Me he abierto camino con esfuerzo desde un puesto de nivel de entrada hasta gerente senior de adquisiciones. Y cada ascenso que he ganado ha venido con sacrificios, noches en vela, días festivos perdidos, relaciones que se desvanecieron porque siempre estaba en un avión hacia alguna ciudad nueva. Renuncié a mucho para llegar a donde estoy hoy, y lo hice sin pedir ayuda a nadie. Beatriz, por otro lado, tiene 29 años y nunca ha mantenido un trabajo por más de 18 meses. Ha trabajado en marketing, relaciones públicas, planificación de eventos y una docena de otros campos. Cada vez convencida de que esta era finalmente la carrera que se quedaría. Cada vez, algo salía mal. Un jefe que no apreciaba su visión. Compañeros de trabajo que estaban celosos de sus ideas. Empresas que eran demasiado rígidas para permitir que su creatividad floreciera. Sus padres siempre le creyeron, siempre amortiguaban su caída con garantías de que simplemente era demasiado talentosa para esos entornos, que estaba pasando por una fase, que la oportunidad correcta aún no se había presentado. Solía sentir compasión por ella. Solía pensar que tal vez realmente estaba luchando por encontrar su lugar en el mundo. Pero con los años, comencé a ver un patrón. Beatriz no luchaba porque el mundo fuera injusto con ella. Luchaba porque esperaba que todo se le entregara sin esfuerzo. Quería la oficina de la esquina sin pasar por el trabajo de nivel de entrada. Quería el salario de 6 cifras sin desarrollar las habilidades. Y nuestros padres la apoyaron en cada paso del camino. Sentada en esa mesa de acción de gracias, con Beatriz mirándome con furia y mis padres con decepción, me di cuenta de algo que había estado tratando de ignorar durante años. No veían mi éxito como algo que me había ganado. Lo veían como algo que debería haberse compartido con Beatriz. Realmente creían que, porque a mí me había ido bien, le debía a ella una parte. El condominio en Miami no era un símbolo de mi arduo trabajo. Era la prueba de que había sido egoísta. Mi madre dejó su copa de vino, sus labios apretados en una delgada línea. Diana, sabes que tu hermana ha estado pasando por un momento difícil. ¿Era este realmente el mejor momento para mencionar una compra tan extravagante? La miré fijamente, tratando de encontrar las palabras. ¿Extravagante? Había ahorrado durante años. Había trabajado semanas de 80 horas. Me había perdido cumpleaños, bodas y reuniones familiares porque estaba construyendo algo para mí. Y ahora, porque finalmente había comprado una casa de la que podía estar orgullosa, me hacían sentir culpable. No pensé que mencionarlo sería un problema, dije en voz baja. Solo estaba compartiendo una buena noticia. Beatriz soltó una risa amarga. Buenas noticias, Diana. ¿Tienes idea de lo insensible que suena eso? Yo apenas llego a fin de mes, y tú estás por ahí comprando un condominio multimillonario como si nada. Apenas llegando a fin de mes, repetí, mi voz más aguda de lo que pretendía. Has estado viviendo sin pagar alquiler en casa de mamá y papá durante el último año. Ellos pagan el seguro de tu coche. Cubren tu factura de teléfono. No estás sobreviviendo a duras penas. Estás siendo mantenida.
Mi padre se aclaró la garganta, su expresión severa. Ya es suficiente, Diana. Tu hermana está pasando por una mala racha, y lo último que necesita es que le recuerden cuánto más exitosa eres tú. Sentí que mi pecho se oprimía. Cuanto más exitosa era. Como si mi carrera me hubiera sido entregada en bandeja de plata. Como si no hubiera trabajado hasta el agotamiento para llegar aquí. Quería gritarles, hacerles entender que me había ganado cada una de las cosas que tenía. Pero podía verlo en sus rostros. No querían entender. Querían que me disculpara por no hacerle la vida más fácil a Bea. No estoy tratando de hacerla sentir mal, dije, mi voz temblando ligeramente. Solo quería compartir algo de lo que estaba orgullosa. Bueno, tal vez deberías haber pensado en cómo la haría sentir, dijo mi madre, su tono goteando decepción. Beatriz se cruzó de brazos, sus ojos brillando con lágrimas. Siempre has sido así, Diana. Siempre poniéndote a ti primero, siempre actuando como si fueras mejor que los demás. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. Me sentí atrapada, sofocada por el peso de sus expectativas. Había pasado toda mi vida adulta tratando de demostrar mi valía, tratando de mostrarles que era capaz y fuerte. Y ahora, en este momento, me di cuenta de que nada de eso importaba. No me veían como exitosa. Me veían como egoísta. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Piqué mi comida, apenas saboreando nada. Beatriz se sentó frente a mí, su expresión una mezcla de ira y autocompasión. Mis padres intercambiaron miradas, su decepción palpable. Cuando la comida finalmente terminó, ayudé a levantar la mesa, desesperada por una excusa para salir de la habitación. Mientras estaba en el fregadero enjuagando los platos, mi madre se me acercó. Diana, creo que le debes una disculpa a tu hermana. Me volví para mirarla, la incredulidad inundándome. ¿Una disculpa por qué? Por hacerla sentir pequeña, dijo simplemente. ¿Sabes lo sensible que es? Quería discutir, decirle que los sentimientos de Bea no eran mi responsabilidad, pero podía verlo en sus ojos. No iba a ceder. En su mente, yo era la que estaba equivocada. Yo era la que necesitaba arreglar las cosas. Me sequé las manos en una toalla, con la mandíbula apretada. No voy a disculparme por trabajar duro y lograr algo. Mi madre suspiró, negando con la cabeza. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, Diana. Estás tan centrada en ti misma que no puedes ver cómo tus acciones afectan a los demás. Salí de la cocina sin decir otra palabra, agarrando mi abrigo y dirigiéndome a la puerta. Mientras caminaba hacia mi coche, podía sentir el peso de su juicio presionándome. Me senté en el asiento del conductor por un largo momento, mirando el volante, tratando de calmar la tormenta de emociones dentro de mí. Siempre había sabido que mi familia no entendía completamente mi carrera, pero nunca me había dado cuenta de lo poco que la valoraban. Para ellos, mi éxito no era algo para celebrar. Era algo para redistribuir. Conduje a casa esa noche con el corazón apesadumbrado, reproduciendo la conversación una y otra vez en mi mente. Pensé en todas las veces que había apoyado a Beatriz, todas las veces que le había ofrecido consejos, contactos, incluso dinero cuando lo necesitaba. Y, sin embargo, nunca fue suficiente. Ella siempre quería más, y nuestros padres siempre esperaban que yo se lo diera. Mientras entraba en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos en Atlanta, tomé una decisión. Había terminado de dejar que me hicieran sentir culpable por mi éxito. Había terminado de disculparme por trabajar duro. Si querían verme como egoísta, que así fuera. Había pasado demasiados años tratando de ganar su aprobación, y era hora de parar. Pero incluso mientras me hacía ese juramento, una pequeña parte de mí se preguntaba si las cosas cambiarían alguna vez. ¿Beatriz asumiría alguna vez la responsabilidad de su propia vida? ¿Mis padres me verían alguna vez como algo más que un recurso para explotar cada vez que Beatriz necesitara ayuda? No tenía las respuestas. Pero sabía una cosa con certeza. No iba a sacrificar mi propia felicidad para que ellos estuvieran cómodos. Había trabajado demasiado duro, sacrificado demasiado, para dejar que me quitaran eso. Pensé en cada año que me abrí camino en mi carrera mientras mi hermana saltaba de trabajo en trabajo, siempre protegida por la creencia de nuestros padres de que solo estaba pasando por una fase.
Recordé los primeros días, recién salida de la universidad, cuando acepté una pasantía no remunerada en una pequeña firma de bienes raíces en Birmingham, Alabama. Vivía en un estudio estrecho con 2 compañeras de cuarto, sobreviviendo con fideos instantáneos y café negro. Trabajaba 12 horas al día archivando papeles, haciendo llamadas en frío, haciendo cualquier tarea servil que mis supervisores necesitaran. Estaba decidida a demostrar mi valía, a demostrar que hablaba en serio sobre construir una carrera. Beatriz, mientras tanto, se había graduado un año después de mí con un título en comunicaciones. Consiguió un trabajo en una agencia de marketing boutique en Atlanta, un puesto que nuestros padres le habían ayudado a asegurar a través de un amigo de la familia. Hablaba sin cesar de lo emocionada que estaba, de cómo esto iba a ser el comienzo de algo increíble. 6 meses después, renunció. El trabajo era demasiado exigente, dijo. Su jefe no apreciaba su creatividad. Se sentía sofocada. Sus padres la consolaron, le dijeron que estaba bien, que encontraría algo mejor. Le ofrecieron mudarse de nuevo a casa mientras resolvía las cosas. Yo seguía viviendo en mi apartamento estrecho, seguía trabajando largas horas por poco dinero, pero nadie parecía notarlo. Nadie preguntaba cómo estaba o si necesitaba ayuda. Mis luchas eran invisibles porque no me quejaba de ellas. Simplemente seguía adelante. Durante los siguientes años, subí la escalera lenta y dolorosamente. Obtuve mi licencia de bienes raíces. Comencé a trabajar en pequeños acuerdos residenciales, luego en propiedades comerciales. Trabajé incansablemente, asistiendo a eventos de la industria incluso cuando estaba agotada, construyendo relaciones que eventualmente llevarían a oportunidades más grandes. Para cuando tenía 26 años, había conseguido un trabajo en Brickville Mining, una empresa bien establecida con una reputación de excelencia. No fue una transición fácil. La competencia era feroz y tuve que demostrar mi valía de nuevo. Pero lo hice. Trabajé más duro que nadie en mi departamento, y lentamente, comencé a ganar el respeto de mis colegas. Beatriz, por otro lado, continuó a la deriva. Trabajó en relaciones públicas para una organización sin fines de lucro, luego se fue después de un año porque se sentía subestimada. Probó la planificación de eventos, convencida de que sería un ajuste perfecto para su personalidad extrovertida, pero renunció después de unos meses porque las horas eran demasiado impredecibles. Incursionó en la gestión de redes sociales, la escritura independiente e incluso consideró brevemente volver a la escuela para obtener un título de posgrado que nunca persiguió. Cada vez que dejaba un trabajo, nuestros padres le aseguraban que simplemente era demasiado talentosa para esos entornos, que merecía algo mejor. Nunca cuestionaron si estaba poniendo el esfuerzo, nunca sugirieron que tal vez necesitaba quedarse con algo el tiempo suficiente para desarrollar realmente un conjunto de habilidades. Simplemente seguían diciéndole que la oportunidad correcta estaba ahí fuera esperándola. Y yo seguí trabajando. Seguí sacrificando. Seguí construyendo una vida para mí que era enteramente mía. Para cuando cumplí 30 años, había sido ascendida a gerente senior de adquisiciones en Brickville Mining. Supervisaba importantes acuerdos de tierras, negociaba contratos por valor de millones de dólares, viajando constantemente para reunirme con inversores y desarrolladores. Mi salario había crecido sustancialmente, y por primera vez en mi vida, me sentí financieramente segura. Comencé a ahorrar agresivamente, apartando dinero para el futuro que quería construir. Soñaba con ser propietaria, con tener una casa que fuera verdaderamente mía, no solo un apartamento de alquiler del que pudieran echarme en cualquier momento. El condominio en Miami había sido un objetivo durante años. Había investigado el mercado, visitado docenas de propiedades, trabajado con un agente inmobiliario que entendía exactamente lo que estaba buscando. Cuando finalmente encontré el lugar perfecto, una espaciosa unidad con ventanas de piso a techo con vistas al océano, supe que valía cada centavo. La compra fue un hito, una representación tangible de todo por lo que había trabajado. Estaba orgullosa de ello. Quería compartir ese orgullo con mi familia. Pero en lugar de celebrar conmigo, me hicieron sentir como si hubiera hecho algo malo. Cuando mis padres me ordenaron que me disculpara por hacer sentir pequeña a Beatriz, me di cuenta de que realmente esperaban que mi éxito le perteneciera a ella. No se trataba solo del condominio. Se trataba de todo. Los ascensos que había ganado, el salario por el que había trabajado, las conexiones que había construido durante años de networking y esfuerzo.
En sus mentes, todo debería haberse compartido con Beatriz porque ella estaba luchando, porque aún no había encontrado su camino, porque era familia. Pero yo nunca les había pedido que compartieran sus recursos conmigo. Nunca había esperado que me rescataran cuando las cosas se ponían difíciles. Me había abierto mi propio camino, y lo había hecho sin apoyarme en nadie. ¿Por qué se esperaba que yo le diera a Beatriz lo que ella no se había ganado? Pasé los días después de Acción de Gracias reproduciendo la conversación en mi mente, tratando de encontrarle sentido a su reacción. Pensé en llamar a mi madre, en tratar de explicarle mi perspectiva, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Ella ya había tomado una decisión. Yo era la egoísta. Yo era la que necesitaba enmendar las cosas. En cambio, me sumergí en el trabajo. Tenía un acuerdo importante que se cerraba a principios de diciembre y concentré toda mi energía en asegurarme de que saliera bien. Revisé contratos, coordiné con equipos legales, me reuní con inversores. Era más fácil enterrarme en el trabajo que detenerme en la decepción que sentía. Pero incluso mientras intentaba seguir adelante, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente en mi relación con mi familia. Siempre había sabido que Beatriz era la favorita, que recibía más atención y apoyo. Pero me había convencido de que no importaba, de que no necesitaba su aprobación para ser feliz. Ahora, sin embargo, me di cuenta de cuán profunda era la disparidad. No solo favorecían a Beatriz. Me resentían por tener éxito sin su ayuda. Y la peor parte era que sabía que esto no era el final. Beatriz no se iba a volver autosuficiente de repente. Iba a seguir luchando, esperando limosnas, y nuestros padres iban a seguir permitiéndoselo. Y eventualmente, volverían a mí, pidiendo más. No como una petición, sino como una expectativa. Porque a sus ojos, mi éxito no era mío para quedármelo. Era un recurso familiar, y Beatriz tenía tanto derecho a él como yo. No sabía qué pasaría después. Pero sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable por sacrificar lo que tanto me había costado construir. Si querían verme como egoísta, lo aceptaría. Porque la alternativa era renunciar a todo por lo que había luchado. Y no estaba dispuesta a hacerlo. Ni por ellos. Ni por nadie. Traté de defenderme con calma, pero insistieron en que le debía oportunidades, dinero y ahora incluso mis conexiones ganadas con tanto esfuerzo. Los días después de Acción de Gracias se mezclaron en una neblina de trabajo y frustración. Mantuve mi teléfono en silencio la mayor parte del tiempo, incapaz de lidiar con el aluvión de mensajes de mi madre. Siempre eran los mismos: tu hermana está dolida. Tienes que pensar en cómo tus acciones la afectan. La familia es lo primero, Diana. Quería gritarle que había estado pensando en Beatriz durante años. Le había ofrecido consejos cuando buscaba trabajo. Le había presentado a personas de mi red que podrían ayudarla. Incluso le había prestado dinero una vez, dinero que nunca volví a ver. Pero nada de eso importaba ahora. Todo lo que importaba era que había comprado un condominio y no les había consultado primero, como si mis decisiones financieras estuvieran sujetas a un voto familiar. Una tarde, aproximadamente una semana después de Acción de Gracias, mi padre llamó. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Tal vez pensé que sería más razonable que mi madre. Tal vez esperaba que finalmente viera mi punto de vista. Diana, tenemos que hablar, dijo, su voz pesada de decepción. Suspiré, recostándome en el sofá de mi apartamento. Papá, realmente no tengo energía para esto ahora mismo. No tienes energía, repitió, su tono incrédulo. Tu hermana está llorando todos los días por tu culpa, y tú no tienes energía. Cerré los ojos, tratando de mantener mi voz firme. No le hice nada, papá. Compré una casa. Eso es todo. Lo ostentaste frente a ella, dijo bruscamente. Sabes que está luchando y le restregaste tu éxito en la cara. No ostenté nada, repliqué, mi paciencia agotándose. Lo mencioné una vez de pasada. No sabía que necesitaba tu permiso para hablar de mi propia vida. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mi padre volvió a hablar, su voz era más fría. Siempre has sido así, Diana. Siempre tan centrada en ti misma. Tu madre y yo te criamos mejor que eso.
Sentí un nudo formándose en mi garganta, pero me negué a que me oyera llorar. He trabajado por todo lo que tengo. Nunca les he pedido nada, y ahora están molestos conmigo porque me va bien. Eso no tiene ningún sentido. Tiene perfecto sentido, dijo. Son familia. Se supone que deben ayudarse mutuamente. Beatriz te necesita, y en lugar de dar un paso al frente, estás comprando condominios de lujo y actuando como si ella no existiera. No estoy actuando como si no existiera, dije, mi voz elevándose. La he ayudado antes. Le he dado consejos, contactos, dinero, pero ella nunca hace nada con eso. Simplemente pasa a lo siguiente y espera que alguien más arregle sus problemas. Eso no es justo, dijo mi padre, su tono agudo. Ella está haciendo su mejor esfuerzo. ¿De verdad?, pregunté, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. Porque desde donde yo estoy, parece que está flotando por la vida, esperando que todos los demás la carguen. La línea volvió a quedar en silencio. Podía oír a mi padre respirar al otro lado, y supe que había cruzado una línea, pero ya no me importaba. Estaba cansada de ser la villana en su historia. Le debes una disculpa, dijo finalmente mi padre. Y le debes más que eso. Tienes conexiones, Diana. Podrías ayudarla a conseguir un trabajo de verdad, un buen trabajo. Pero en cambio, estás acaparando todo para ti. Sentí que se me revolvía el estómago. Ahí estaba. La verdadera razón por la que estaban tan molestos. No solo querían que me disculpara. Querían que le entregara a Beatriz una carrera en bandeja de plata. Papá, no puedo simplemente darle un trabajo, dije, mi voz temblando. No funciona así. Podrías si quisieras, insistió. Tienes el poder para que eso suceda, pero eres demasiado egoísta para hacerlo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban y me sentía mal del estómago. Realmente creían que mi éxito les pertenecía, que tenía alguna obligación de compartir todo lo que había ganado con Beatriz. Y no importaba lo que dijera, no iban a cambiar de opinión. Pasé los días siguientes en una niebla, haciendo los movimientos en el trabajo, pero incapaz de concentrarme. Seguía reproduciendo la conversación con mi padre, la forma en que me había llamado egoísta, la forma en que había exigido que usara mis conexiones para ayudar a Beatriz. No era una petición. Era una expectativa. Y sabía que si no cumplía, nunca me perdonarían. Pero también sabía que darle a Beatriz un trabajo que no se había ganado sería un desastre. No tenía las habilidades, la experiencia ni la ética de trabajo para tener éxito en mi industria. Y si movía hilos para que la contrataran, estaría poniendo en riesgo mi propia reputación. Mis colegas me respetaban porque me había demostrado a mí misma. Si comenzaba a recomendar candidatos no calificados solo porque eran familia, ese respeto desaparecería. Estaba atrapada. Si ayudaba a Beatriz, me arriesgaba a dañar mi carrera. Si no la ayudaba, mi familia nunca me perdonaría. Entonces escuché a mi hermana decirle a una amiga que finalmente conseguiría un trabajo de verdad porque asumía que yo la colocaría en un puesto bien remunerado en mi empresa. Sucedió durante una breve visita a la casa de mis padres en Atlanta. Había ido a recoger unos documentos que mi madre había insistido que necesitaba, y había planeado quedarme solo unos minutos. Pero al entrar por la puerta principal, escuché la voz de Bea desde la sala de estar. Estaba al teléfono, su tono brillante y emocionado. Sí, lo sé, estaba diciendo. Ha sido un año tan duro, pero las cosas finalmente están mejorando. Diana va a conseguirme un trabajo en su empresa. Algo en gerencia, probablemente. Digo, me lo debe después de todo. Me congelé en el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Ni siquiera me lo había preguntado. Simplemente había asumido que lo haría, que le entregaría un puesto bien remunerado sin dudarlo. Oh, sé que va a ser increíble, continuó Beatriz, su voz goteando de presunción. Finalmente, tendré un trabajo que realmente pague bien. Y ya es hora, ¿sabes? He estado trabajando tan duro y merezco algo bueno. Sentí una oleada de ira tan intensa que tuve que agarrarme al marco de la puerta para mantenerme firme. Pensaba que se lo merecía. Pensaba que se lo debía. Y nuestros padres claramente habían reforzado esa creencia, diciéndole que yo respondería, que arreglaría todos sus problemas.
Me di la vuelta y salí de la casa antes de que pudiera verme. No confiaba en mí misma para tener una conversación con ella en ese momento. Estaba demasiado enojada, demasiado herida, demasiado abrumada por la pura audacia de su suposición. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, tomé una decisión. Si querían que le ofreciera un trabajo a Beatriz, entonces lo haría. Pero no iba a ser el trabajo que ella esperaba. Así que, cuando la despidieron semanas después y vinieron a rogarme que hiciera lo correcto, le ofrecí un puesto de limpieza en mi condominio solo para ver sus verdaderos colores. La llamada llegó un martes por la tarde a mediados de diciembre. Estaba en medio de una reunión cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: «Llámame inmediatamente». Emergencia. Me excusé de la sala de conferencias y salí al pasillo, mi pulso acelerándose. Marqué su número, ya preparándome para cualquier drama que estuviera a punto de desarrollarse. «Diana, gracias a Dios», dijo mi madre, su voz frenética. «¿Es Beatriz?» La despidieron. Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos. Por supuesto que sí. ¿Qué pasó? No importa lo que pasó, dijo mi madre rápidamente. Lo que importa es que necesita ayuda. Necesita un trabajo, Diana. Y tú eres la única que puede dárselo. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Mamá, no puedo simplemente crear un puesto para ella. No funciona así. Puedes si quieres, insistió, su tono agudo. Tienes el poder para que esto suceda. Se lo debes, Diana. Después de todo, se lo debes. Ahí estaba de nuevo. La expectativa de que mi éxito era un activo familiar, algo para ser distribuido según sus necesidades en lugar de algo que me había ganado para mí misma. No le debo nada, dije en voz baja. ¿Cómo puedes decir eso?, espetó mi madre. Es tu hermana. Es familia. Y ahora mismo está en problemas y tú eres la única que puede ayudarla. Pensé en la conversación que había escuchado semanas antes. La confianza presumida en la voz de Bea mientras le contaba a su amiga que le iba a entregar un puesto de gerencia. Pensé en todas las veces que había tratado de ayudarla solo para verla desperdiciar cada oportunidad. Y pensé en la forma en que mis padres me habían hecho sentir culpable por trabajar duro y lograr algo. La ayudaré, dije finalmente. Mi madre dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias, Diana. Sabía que responderías. Pero no le voy a dar un trabajo en mi empresa, continué, mi voz firme. Tengo un puesto diferente en mente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir? Acabo de comprar un condominio en Miami, dije. Necesito a alguien que lo mantenga limpio, que mantenga la propiedad cuando no estoy allí. Puedo ofrecerle a Beatriz un puesto de limpieza. El pago es justo y es un trabajo honesto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Prácticamente podía oír la mente de mi madre acelerándose, tratando de procesar lo que acababa de decir. Un puesto de limpieza, repitió, su voz apenas un susurro. Sí, dije. Es una oferta de trabajo legítima. Sería responsable de mantener limpio el condominio, encargarse del mantenimiento básico, cosas así. Estoy dispuesta a pagarle bien por ello. Diana, no puedes hablar en serio, dijo mi madre, su voz elevándose. ¿Quieres que tu hermana sea tu sirvienta? Quiero que tenga un trabajo, dije con calma. ¿No es eso lo que pediste? No, así gritó mi madre. Esto es humillante. Tiene un título universitario, Diana. No es una empleada doméstica. Entonces tal vez debería usar ese título para encontrar su propio trabajo, dije, mi paciencia finalmente rompiéndose. Le estoy ofreciendo un puesto. Si no lo quiere, es su elección. Pero no voy a mover hilos para que la contraten en mi empresa solo para que pueda flotar por la vida a costa de mi reputación. Eres increíble, siseó mi madre. Absolutamente increíble. He terminado de disculparme por trabajar duro, dije. Si eso me hace increíble, que así sea. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando. Sabía que acababa de cruzar una línea, pero no me importaba. Estaba cansada de ser la mala en su historia. Estaba cansada de que se esperara que sacrificara todo por lo que había trabajado solo para hacerle la vida más fácil a Bea. Volví a mi reunión,
Pero no pude concentrarme. Mi mente estaba acelerada, reproduciendo la conversación con mi madre, imaginando las consecuencias que inevitablemente vendrían. Pero debajo de la ansiedad, había algo más, una sensación de alivio. Por primera vez en años, había trazado un límite, y no tenía intención de dejar que lo cruzaran. Esa noche, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Beatriz. Consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. «¿Estás bromeando?», gritó en el momento en que levanté el teléfono. «¿Un trabajo de limpieza? ¿Hablas en serio?» «Hola a ti también», dije secamente. «No juegues conmigo», Diana espetó. «Mamá me contó lo que dijiste. ¿Realmente piensas que voy a limpiar tu estúpido condominio?» «Creo que necesitas un trabajo», dije con calma. «Y te estoy ofreciendo uno. Si no lo quieres, está bien. Pero no actúes como si no estuviera tratando de ayudar». «¿Ayudar?», repitió, su voz goteando de incredulidad. «¿A esto lo llamas ayudar? Me estás humillando a propósito. ¿Quieres hacerme parecer patética? Quiero que asumas la responsabilidad de tu propia vida», dije, mi voz endureciéndose. «¿Tienes casi 30 años, Beatriz? Has estado saltando de trabajo en trabajo durante años, y cada vez que algo sale mal, esperas que alguien más lo arregle. He terminado de permitir eso». «¿Permitir?», chilló. «¿Crees que necesito que me permitan?» «He estado trabajando toda mi vida, Diana. Solo porque no he tenido las mismas oportunidades que tú no significa que no lo he estado intentando». «Has tenido muchas oportunidades», repliqué. «Simplemente nunca te quedas con nada el tiempo suficiente para verlo hasta el final. Y ahora esperas que te entregue un trabajo bien remunerado que no te has ganado solo porque somos familia. Merezco algo mejor que limpiar inodoros», dijo, su voz temblando de rabia. «Entonces gánatelo», dije simplemente. Hubo un largo silencio. Podía oírla respirar al otro lado de la línea, y sabía que estaba luchando por encontrar una respuesta. «Eres una hermana terrible», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Te odio». «Está bien», dije en voz baja. «Pero la oferta sigue en pie. Si quieres el trabajo, es tuyo. Si no, espero que encuentres otra cosa». Colgó sin decir otra palabra. Dejé mi teléfono en el mostrador de la cocina y lo miré por un largo momento, esperando sentir algo, culpa, tal vez arrepentimiento. Pero todo lo que sentí fue agotamiento. Durante los días siguientes, los mensajes llegaron a raudales. Mi padre me llamó una desgracia. Mi madre me envió largos y divagantes mensajes de texto sobre cómo estaba destrozando a la familia. Beatriz publicó mensajes vagos en las redes sociales sobre ser traicionada por las personas en las que más confías. Lo ignoré todo. Había terminado de defenderme. Había terminado de explicar mis elecciones. Si querían verme como la villana, ese era su problema, no el mío. Pero incluso mientras intentaba seguir adelante, no podía quitarme la sensación de que esto estaba lejos de terminar. No iban a dejarlo pasar. Iban a seguir presionando, exigiendo, tratando de hacerme sentir culpable para que le diera a Beatriz lo que quería. Y sabía que eventualmente iba a tener que enfrentarlos de nuevo. Ese momento llegó antes de lo que esperaba. La mandíbula de mi hermana cayó y mis padres estallaron cuando se dieron cuenta de que no tenía intención de elevarla por encima del esfuerzo que estaba dispuesta a poner. Fue 2 días antes de Navidad cuando aparecieron en mi apartamento en Atlanta. Acababa de llegar a casa del trabajo, agotada por un largo día de reuniones, cuando escuché el timbre. Miré la pantalla del intercomunicador y vi a mis padres en el vestíbulo, sus rostros sombríos. Consideré fingir que no estaba en casa, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Les abrí, mi estómago retorciéndose de pavor. Cuando abrí la puerta, mi madre pasó a mi lado sin decir una palabra, su rostro tenso de ira. Mi padre la siguió, su expresión fría y distante. Beatriz entró al final, sus ojos rojos e hinchados de llorar. «Tenemos que hablar», dijo mi madre, su voz aguda. Cerré la puerta y me crucé de brazos, apoyándome contra la pared. «Está bien, hablen». «No puedes esperar en serio que Beatriz acepte ese trabajo», dijo mi madre, su tono acusador. «Es degradante. Es humillante. Y está completamente por debajo de ella.
Es un trabajo honesto, dije con calma. No hay nada degradante en ello. Tiene un título universitario, intervino mi padre. No debería estar limpiando casas. Entonces debería usar ese título para encontrar un trabajo, dije, mi voz endureciéndose. Pero no puede sentarse a esperar que alguien le entregue una carrera. El mundo no funciona así. Tú podrías ayudarla, dijo mi madre, su voz elevándose. Tienes conexiones, Diana. Podrías conseguirle un trabajo de verdad, un trabajo que pague bien y utilice sus habilidades. ¿Qué habilidades?, pregunté, mi paciencia finalmente rompiéndose. La han despedido de todos los trabajos que ha tenido. No tiene experiencia, ni formación especializada, ni ética de trabajo. ¿Qué se supone que debo decirles a mis colegas? ¿Que está cualificada solo porque es mi hermana? Se supone que debes ayudarla porque es familia, replicó mi madre. Eso es lo que hace la familia. Familia no significa que tenga que sacrificar mi reputación para cubrir sus fracasos, dije, mi voz fría. Si quiere un trabajo en mi industria, necesita ganárselo. Y eso significa empezar desde abajo, como hice yo. Beatriz, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Te crees mucho mejor que yo, ¿verdad? Me volví para mirarla, con la mandíbula apretada. Nunca dije eso. No tenías que hacerlo, dijo, su voz temblando. Siempre has actuado como si fueras mejor que los demás, como si fueras la única que trabaja duro, como si el resto de nosotros fuéramos simplemente perezosos e inútiles. Nunca dije que fueras perezosa, dije en voz baja. Pero no voy a fingir que has puesto el mismo esfuerzo que yo. No lo has hecho. Porque no he tenido las mismas oportunidades, replicó. Mamá y papá te ayudaron cuando estabas empezando. Pagaron tu apartamento. Cubrieron tus gastos. La miré, la incredulidad inundándome. ¿Hablas en serio? Nunca me ayudaron. Viví a base de fideos instantáneos durante 2 años porque no podía permitirme otra cosa. Hice pasantías no remuneradas y acepté trabajos que nadie más quería solo para poner un pie en la puerta. Todo lo que tengo, me lo gané por mi cuenta. Eso no es verdad, dijo mi madre, su voz a la defensiva. Siempre te hemos apoyado. Apoyaron a Beatriz, dije, mi voz elevándose. Le pagaron el alquiler. Le compraron el coche. Le cubrieron las facturas. Yo no recibí nada. Porque no lo necesitabas, dijo mi padre, su tono displicente. Te las arreglabas bien sola. Entonces, porque luchaba en silencio, ¿no merecía ayuda?, pregunté, mi voz temblando de ira. Pero como Beatriz se queja constantemente, ¿le entregan todo? Nadie respondió. Simplemente me miraron, sus rostros una mezcla de conmoción e indignación. He terminado con esto, dije, mi voz baja pero firme. Le ofrecí a Beatriz un trabajo. Si no lo quiere, está bien. Pero no voy a mover hilos para que la contraten en mi empresa. Necesita resolver su propia vida, y ustedes necesitan dejar de permitírselo. Te vas a arrepentir de esto, dijo mi madre, su voz fría. Un día nos vas a necesitar y no vamos a estar ahí. Bien, dije, encontrando su mirada, porque nunca los he necesitado antes y no voy a empezar ahora. Se fueron sin decir otra palabra, cerrando la puerta de un portazo detrás de ellos. Me quedé allí en el silencio, mi corazón latiendo con fuerza, mis manos temblando. Acababa de cortar lazos con mi familia y no sabía si había alguna forma de reparar el daño. Pero a medida que la adrenalina comenzó a desvanecerse, me di cuenta de algo. No quería repararlo. Estaba cansada de tratar de ganar su aprobación. Estaba cansada de sacrificar mi felicidad para que ellos estuvieran cómodos. Por primera vez en mi vida, era libre. Su pánico creció cuando les expliqué con calma que mi empresa requería cualificaciones que ella no tenía y que el derecho de familia no era un sustituto de la habilidad. Durante las siguientes semanas, los mensajes continuaron. Mi madre me envió largos correos electrónicos que alternaban entre viajes de culpa y acusaciones directas. Mi padre dejó mensajes de voz, su voz pesada de decepción. Beatriz publicó mensajes pasivo-agresivos en las redes sociales, esperando claramente que los viera y me sintiera culpable. Pero no lo hice. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. En el trabajo, me sumergí en un nuevo proyecto,
Un importante acuerdo de adquisición de tierras que requería toda mi concentración y energía. Pasé largas horas en la oficina, coordinando con equipos legales, negociando con inversores y revisando contratos. Fue agotador, pero también fue emocionante. Era buena en mi trabajo y no necesitaba la validación de nadie para saberlo. Una tarde a principios de enero, recibí un correo electrónico de Beatriz. El asunto decía: por favor, lee esto. Dudé antes de abrirlo, insegura de si quería someterme a otra ronda de acusaciones, pero la curiosidad me pudo y hice clic en el mensaje. Diana, comenzaba. Sé que las cosas han estado muy difíciles entre nosotras y sé que probablemente no quieres saber de mí. Pero necesito que entiendas algo. No te estoy pidiendo una limosna. No te estoy pidiendo que me des algo que no me he ganado. Solo te estoy pidiendo que me des una oportunidad. Sé que he cometido errores y sé que no siempre he tomado las mejores decisiones. Pero lo estoy intentando. Realmente lo estoy intentando. Y solo necesito que alguien crea en mí. Por favor, Diana, solo dame una oportunidad. Leí el correo electrónico 3 veces, tratando de decidir cómo me sentía al respecto. Una parte de mí quería creerle, pensar que tal vez finalmente se había dado cuenta de lo que necesitaba hacer. Pero otra parte de mí, la que había sido quemada demasiadas veces, no podía quitarse la sensación de que esto era solo otra manipulación. No respondí, no porque quisiera ser cruel, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera solo conduciría a más discusiones, más culpa, más demandas. Estaba cansada de ser arrastrada a su drama. Unos días después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Diana, dijo una voz de mujer, soy Patricia de Oyougat Systems. Trabajo en recursos humanos. Mi estómago se hundió. Oyougat Systems era una de las empresas con las que mi firma se asociaba frecuentemente en proyectos de desarrollo. Tenía una relación profesional con varias personas allí, y lo último que necesitaba era que mi drama familiar se extendiera a mi vida laboral. Sí, soy Diana, dije con cautela. Llamo porque recibimos un currículum de alguien que dice ser tu hermana, dijo Patricia. Una tal Beatriz. Te puso como referencia y dijo que podrías dar fe de sus cualificaciones. Cerré los ojos, apretando la mandíbula. Por supuesto que lo hizo. ¿Para qué puesto está aplicando?, pregunté, ya temiendo la respuesta. Coordinadora senior de marketing, dijo Patricia. Es un puesto de gestión de nivel medio. Dijo que tiene una amplia experiencia en marketing y relaciones públicas. Dejé escapar un lento suspiro, tratando de mantener mi voz firme. Patricia, agradezco que me llames, pero no puedo dar fe de sus cualificaciones. No tiene la experiencia para un puesto como ese, y no me sentiría cómoda recomendándola. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entiendo. Bueno, gracias por tu honestidad. Tomaré nota de eso en su expediente. Gracias, dije en voz baja. Colgué, mis manos temblando. Beatriz no solo había asumido que la ayudaría. Había usado activamente mi nombre para tratar de conseguir un trabajo para el que no estaba cualificada. Y si no hubiera sido honesta con Patricia, podría haber sido contratada, solo para fracasar estrepitosamente y dañar mi reputación en el proceso. Estaba furiosa, no solo con Beatriz, sino con mis padres por permitir este comportamiento, por hacerle creer que podía deslizarse por la vida gracias a los esfuerzos de otras personas. Esa noche, recibí un mensaje de texto de mi madre. ¿Cómo pudiste? Miré el mensaje, mi ira hirviendo. Escribí una respuesta, mis dedos volando por la pantalla. ¿Cómo pude qué? ¿Decir la verdad? ¿Negarme a mentir por ella? No voy a poner mi carrera en riesgo solo porque ella cree que merece un trabajo que no se ha ganado. Necesita asumir la responsabilidad de su propia vida y tú necesitas dejar de ponerle excusas. Pulsé enviar antes de poder dudarlo. Casi de inmediato, mi teléfono sonó. Era mi madre. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó una y otra vez. Apagué mi teléfono y lo puse en el mostrador de la cocina, mi pecho apretado de ira y agotamiento. Mientras se marchaban indignados, disfruté del raro silencio de saber que finalmente había trazado un límite que no podrían volver a cruzar. Los días que siguieron fueron inquietantemente silenciosos.
Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales. Era como si mi familia hubiera decidido colectivamente que ya no existía. Y para mi sorpresa, no me importó. De hecho, sentí una sensación de alivio que no había experimentado en años. Pasé las siguientes semanas centrándome en mí misma. Finalicé los detalles de mi condominio en Miami, trabajando con un diseñador de interiores para amueblarlo exactamente como quería. Viajé allí para un fin de semana largo, de pie en el balcón con vistas al océano, respirando el aire salado, sintiendo una sensación de logro que nadie podía quitarme. Esto era mío. Me lo había ganado, y no iba a disculparme por ello. En el trabajo, mi último acuerdo se cerró con éxito, y mi jefe me llamó a un lado para felicitarme. «Has estado increíble últimamente», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Sigue así y pronto hablaremos de un ascenso». Sonreí, sintiendo una oleada de orgullo. Esto era lo que importaba. No la aprobación de mi familia, no sus expectativas. Mi propio éxito, mis propios logros. Pero la paz no duró. A finales de enero, recibí un mensaje de una vieja amiga de la universidad, Vanessa, que todavía vivía en Atlanta y ocasionalmente se encontraba con mi familia en eventos sociales. «Oye, solo quería avisarte», escribió. «Vi a tu hermana en una cafetería ayer y le estaba contando a todo el que quisiera escuchar cómo la abandonaste en su momento de necesidad. Te está haciendo parecer un monstruo. Solo pensé que deberías saberlo». Suspiré, dejando mi teléfono. Por supuesto que sí. Beatriz siempre había sido buena para hacerse la víctima, para tejer historias que la hicieran parecer comprensiva. No me sorprendió, pero me decepcionó. Había esperado que tal vez, solo tal vez, se tomara un tiempo para reflexionar sobre su propio comportamiento, pero en cambio, estaba redoblando la apuesta, pintándome como la villana en su narrativa. Unos días después, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi madre. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero siempre había sido amable conmigo. «Diana, solo quería contactarte», dijo suavemente. «Tu madre me contó lo que pasó, y tengo que decir que creo que hiciste lo correcto». Parpadeé, sorprendida. «¿De verdad?» «De verdad», dijo. «Amo a tu hermana, pero ha sido consentida toda su vida. Alguien necesitaba decirle la verdad, y me alegro de que fueras lo suficientemente valiente como para hacerlo». «Gracias», dije, mi voz espesa de emoción. «Eso significa mucho». «Tu madre está molesta», por supuesto, continuó mi tía. «Pero creo que en el fondo sabe que tienes razón. Simplemente no quiere admitirlo». Hablamos un rato más, y para cuando colgamos, sentí que se me quitaba un peso de encima. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía que no era la villana en esta historia, y me dio la esperanza de que tal vez, eventualmente, las cosas podrían cambiar. Pero no contenía la respiración. A principios de febrero, recibí un correo electrónico de una fuente inesperada. Era de Patricia en Oyougat Systems. «Diana, quería agradecerte de nuevo tu honestidad con respecto a la solicitud de tu hermana. Después de que declinamos seguir adelante con ella, envió varios correos electrónicos hostiles a nuestro equipo, acusándonos de discriminación y amenazando con acciones legales. Solo quería que supieras que hemos documentado todo y no la consideraremos para ningún puesto futuro. Pensé que deberías estar al tanto en caso de que intente usar tu nombre de nuevo». Leí el correo electrónico 2 veces, mi estómago hundiéndose. Beatriz no solo había sido rechazada. Había quemado un puente, y lo había hecho usando mi nombre como referencia. Reenvié el correo electrónico a mi madre sin comentarios. No esperaba una respuesta y no la obtuve, pero quería que viera las consecuencias de permitir el comportamiento de Bea. Quería que entendiera que esto no era mi culpa. Este era el resultado de años de consentirla, de poner excusas, de negarse a hacer a Beatriz responsable de sus propias acciones. Una semana después, recibí una llamada de Beatriz. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. «Diana», dijo, su voz pequeña y temblorosa. «¿Podemos hablar?» «¿Sobre qué?», pregunté, mi tono cauteloso. «Sobre todo», dijo. «Sé que metí la pata. Sé que he sido injusta contigo y solo quiero disculparme». Me senté en mi sofá, mi corazón latiendo con fuerza.
Esta era la primera vez que admitía que estaba equivocada. Está bien, te escucho. He estado pensando mucho en lo que dijiste, continuó, sobre cómo he estado esperando que me entreguen las cosas, y tenías razón. He estado flotando. He estado culpando a todos los demás de mis problemas en lugar de asumir la responsabilidad. Y lo siento. Quería creerle. Quería pensar que tal vez finalmente había tenido un momento de autoconciencia. Pero ya había pasado por esto antes. Había escuchado disculpas, visto lágrimas, la había visto prometer que lo haría mejor, solo para verla caer de nuevo en los mismos patrones. ¿Qué vas a hacer de manera diferente?, pregunté en voz baja. Voy a enderezar mi vida, dijo. Voy a encontrar un trabajo por mi cuenta. Voy a dejar de esperar que todos los demás arreglen mi vida. Y voy a demostrarte que puedo hacerlo. Espero que lo hagas, dije sinceramente. Pero necesitas entender algo, Beatriz. No voy a seguir rescatándote. Necesitas resolver esto por tu cuenta. Lo sé, dijo, su voz quebrándose. Y lo haré. Hablamos unos minutos más, y cuando colgamos, sentí una extraña mezcla de esperanza y escepticismo. Quería creer que hablaba en serio, que finalmente estaba lista para cambiar. Pero solo el tiempo lo diría. Durante los meses siguientes, recibí actualizaciones de mi tía. Beatriz había encontrado un trabajo como asistente administrativa en una pequeña firma. No era glamoroso y no pagaba particularmente bien, pero se presentaba todos los días. Estaba aprendiendo. Estaba intentando. Mis padres, mientras tanto, se habían quedado en silencio. Mi tía mencionó que estaban luchando por aceptar que habían estado permitiendo a Beatriz durante años, que su enfoque había hecho más daño que bien. Fue una realización difícil, y sabía que les llevaría tiempo procesarlo. En cuanto a mí, estaba prosperando. Mi ascenso llegó en abril, y con él vino un aumento significativo y más responsabilidad. Pasé más tiempo en Miami, disfrutando del condominio que tanto me había costado pagar. Hice nuevos amigos, exploré la ciudad y construí una vida que era enteramente mía. Una tarde a finales de mayo, estaba sentada en mi balcón en Miami, viendo el atardecer sobre el océano, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. Gracias por no rendirte conmigo, decía. Sé que no merezco tu perdón, pero espero que algún día pueda ganármelo. Sonreí, escribiendo una respuesta. Estás en el camino correcto. Sigue así. No fue una reconciliación completa. Todavía había mucho dolor, mucho daño que llevaría años reparar. Pero era un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre el futuro. Mientras estaba sentada allí viendo el cielo teñirse de tonos rosados y anaranjados, pensé en todo lo que había sucedido, las acusaciones, las discusiones, el dolor. Y me di cuenta de que trazar ese límite, por doloroso que hubiera sido, fue lo mejor que pude haber hecho, no solo por mí, sino también por Beatriz. Ella necesitaba aprender que el éxito no se regala. ¿Se gana? Y yo necesitaba aprender que no le debía mis logros a nadie. Tomé un sorbo de mi vino, sintiendo la brisa del océano en mi rostro, y me permití disfrutar del momento. Había trabajado duro para esto. Me había sacrificado por esto, y no iba a dejar que nadie me lo quitara. La trayectoria de Bea durante el año siguiente fue un descenso lento y humillante. Luchó por mantener el trabajo de asistente administrativa, a menudo llamando para decir que estaba enferma o llegando tarde. Para el otoño, fue despedida por ausencias repetidas. Mis padres intentaron amortiguar su caída una vez más, ofreciéndole quedarse en casa indefinidamente, pero su situación financiera había empeorado. Mi padre se había jubilado y sus ahorros estaban al límite. Ya no podían permitirse subsidiar su estilo de vida. Ella tomó una serie de trabajos a tiempo parcial, principalmente en ventas al por menor, donde su título universitario no significaba nada. Trabajó en una boutique, una cafetería y, finalmente, en una tienda de comestibles. Cada trabajo era un recordatorio de las oportunidades que había desperdiciado, de los puentes que había quemado. Sus publicaciones en redes sociales, antes llenas de selfies y fotos de brunch, se volvieron esporádicas y tenues. Dejó de hablar de sus sueños y comenzó a hablar de sobrevivir. Mis padres, confrontados con la realidad de que su complacencia había lisiado en lugar de ayudar a Beatriz, comenzaron a distanciarse de su drama.
Mi madre dejó de llamarme con viajes de culpa. Mi padre dejó de enviar mensajes de voz decepcionados. Se vieron obligados a aceptar que yo había tenido razón todo el tiempo, que su enfoque había hecho más daño que bien. Fue una píldora amarga de tragar, y sabía que me resentían por ello, incluso mientras reconocían en silencio la verdad. Beatriz finalmente se mudó a un pequeño apartamento con 2 compañeras de cuarto, muy lejos de la vida de comodidad que había disfrutado en casa de nuestros padres. Ya no era la niña dorada. Era solo otra persona tratando de llegar a fin de mes. Y aunque no sentí ninguna satisfacción en sus luchas, tampoco sentí ninguna culpa. Ella había tomado sus decisiones y ahora estaba viviendo con las consecuencias. En cuanto a mí, continué construyendo la vida que siempre había querido. Mi carrera floreció. Mi condominio en Miami se convirtió en un santuario. Y me rodeé de personas que valoraban el trabajo duro y la integridad. Había aprendido que la familia no se trata de sangre. Se trata de respeto, apoyo y esfuerzo mutuo. Y si mi familia no podía ofrecerme esas cosas, entonces estaba mejor sin ellos. Mirando hacia atrás en el viaje, me di cuenta de que la parte más difícil no había sido cortar los lazos. Había sido aceptar que merecía más de lo que ellos estaban dispuestos a darme. Había pasado tantos años tratando de ganar su aprobación, tratando de demostrar que era digna de su amor. Pero la verdad era que siempre había sido digna. Solo necesitaba creerlo yo misma. La venganza, aprendí, no se trata de hacer sufrir a los demás. Se trata de reclamar tu propio poder, establecer límites y negarte a que nadie disminuya tu valor. Y en ese sentido, yo había ganado.